¿Cuántos están listos para nuestro tercer capítulo de Quiero Creer, pero? ¿Qué pero creen que tengamos el día de hoy? ¿Mande? Este fue la de la semana pasada. Quiero creer, pero los que creen no me ayudan. El primer capítulo, ¿recuerdas cuál fue su título? El primero. Quiero creer, pero me siento abandonado por Dios. Quiero creer, pero me siento abandonado por Dios. La semana pasada, quiero creer, pero los que creen no me ayudan. Y hoy quiero compartir con ustedes el tercer capítulo de nuestra serie, Quiero creer, pero confío más en mí mismo. Quiero creer, pero confío más en mí mismo. Hace algunos años, ya tendrá bastante, que se viralizó una imagen que llevó por nombre El Vestido. ¿Cuántos supieron de ese? ¿Sí? ¿Recuerdas? Bien, me vas a apoyar en lo que digo. Se hizo viral esta imagen porque causaba confusión en muchos en cuanto al color de este vestido. ¿Cuántos ven a este vestido en azul y negro? Levanten su mano. ¿Cuántos ven este vestido en azul y negro? Ok, los menos. ¿Cuántos lo ven en blanco y dorado? Los más. ¿Y los que no levantaron la mano? ¿Qué quieren ver? Este vestido no es blanco y dorado, es azul y negro. Si tú lo ves blanco y dorado, revísate. ¿Saben por qué lo ven? Y esto no lo digo yo, los neurocientíficos me apoyan en esto. Los que lo ven blanco y dorado es porque son personas nocturnas, tienden a desvelarse, no duermen bien, han ahí alterado sus ciclos circadianos, de modo que su cerebro no interpreta bien lo que ven. De hecho, yo te animo a que hoy te duermas a las 9 y mañana que te levantes a las 6, vayas a la imagen y tú me digas si no lo ves en negro y azul. ¿Cuántos lo van? ¿Cuántos? Por curiosidad, ¿cuántos lo van a hacer? Yo lo hice porque yo también lo vi blanco y dorado. Y me levanté temprano. Esto de la interpretación de por qué vemos estos colores fue un libro que leí y hablaba del cerebro, cómo es que el cerebro nos engaña, cómo es que el cerebro nos maneja y lamentablemente confiamos más en lo que nos dice nuestro cerebro, en nuestros instintos, en tantas cosas en las que podemos todo eso encuadrarlo en confío más en mí mismo, sin tal vez reconocer o llegar al punto de aceptar que no soy nada confiable. Mis amigos, yo soy la persona menos confiable en la que tú puedas. Si tú estás esperando mucho de mí, siento que te voy a decepcionar más pronto de lo que tú te imaginas. Yo no soy nada confiable, a veces me desconozco quién soy, pero vamos por la vida pensando que somos confiables. Y quiero brevemente leerles un pasaje de Proverbios 3 que me parece sumamente revelador en cuanto a esto que hacemos de confiar en nosotros mismos. Esperamos demasiado de otros o de nosotros, pero esperamos muy poco en Dios. Muy poco, porque confiamos más en nosotros mismos. Proverbios, en su capítulo 3, en su versículo 5, nos dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu... 4,000 años antes, y apenas los neurólogos están descubriendo que no somos nada confiables. Tú quieres confiar en ti mismo. Es por eso que me da risa los que dicen: ahora sí, este año, pastor, el propósito es de año nuevo, mira, ya tengo mi lista. Digo, Señor, otros 15 años con lo mismo.
Sí, no te cansas de tanto prometer. Dice, y no en tu propia inteligencia. Busca, vean esto, no lo que quieres, no tus planes. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus... Señor, no entiendo por qué me siento perdido. Es que estás buscando por otro lado. Y termina Salomón con estas increíbles palabras: no te creas demasiado sabio. No te creas demasiado. Es lo que hacemos cuando confiamos más en nosotros mismos que en Dios. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor. Pon en primer lugar al Señor. Honra al Señor y apártate de la mentira. Entonces, para quienes se sienten cansados todo el día y no sé por qué me siento tan cansado, pastor, me han de faltar vitaminas. No, te falta conocer la voluntad de Dios y vivirla. Vean esto: esto infundirá salud a tu cuerpo. No sé por qué me enfermo tanto, pastor, ayúdame. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser, quien realmente eres. Fortalecerá. Vean esto: si confiamos menos en nosotros, hasta más sanos vamos a estar. Ya no visitaremos tanto al doctor Simi con sus remedios. De modo que en esta serie mi idea es que dudemos. Busco eso en esta serie, que tú dudes, porque la duda no es lo contrario a la fe, sino el camino a la fe. Me gusta que te hagas preguntas, me gusta ponerte entredicho, que tú te sientas incómodo. Es bueno, porque las dudas no son lo contrario a la fe, son el camino a la fe. Y el día de hoy quiero compartirles en esto de quiero creer, pero confío más en mí mismo. Quiero compartirles una idea que puede ayudarnos a creer y a confiar menos, que eso no nos está ayudando, a confiar menos en nosotros mismos. Díganme, en el fondo al final del día y en el fondo de todas las cosas, ¿quién es quien toma esas malas decisiones? ¿Saben cuándo es que me equivoco más? Esto lo he encontrado más de una vez. ¿Saben cuándo es cuando me equivoco más? Cuando creo estar más seguro. ¿Cuándo me equivoco más? Cuando creo estar más seguro. Ahí vas. Yo creo que en el cielo ya me tienen grabado en la versión de YouTube que hay allá arriba. Ahí va de nuevo, mira. Ahí va. Corte y se repite. Me equivoco más cuando estoy más seguro. Y jóvenes, para quienes hoy nos escuchan, ustedes no conocen de paciencia. Ustedes no saben lo que significa esperar un día o esperar dos o hasta una semana para entonces ver tu programa favorito. Quienes aprendimos de la vida cuando estos programas eran, ¿no te recuerdan En Familia con Chabelo? Yo me despertaba los domingos con tanta ilusión. Temprano me despertaba para ir a la iglesia, pastor, no, para ver En Familia con Chabelo. A las 7 de la mañana ya estaba en primera fila frente al televisor para ver En Familia con Chabelo, la catapixia. ¿Recuerda? Yo decía, ay, ¿cómo se le ocurre cambiar ese viaje a Acapulco por esa licuadora? ¿Cuántos recuerdan El Chavo del 8? Son más de 40, tienen más de 40. La Isla de la Fantasía, me encantaba el avión, me encantaba.
Y tú tenías que estar a la hora exacta para ver ese programa, porque si no estabas a esa hora exacta, te perdías ese capítulo y ya nunca más. No había posibilidad que lo repitieran, no había posibilidad que lo volvieras a ver. Era ese día, a esa hora, o ya nunca más tú lo pudieras ver. Tú tienes que estar, y eso imagínate, ustedes están muy consentidos, jóvenes, están bien consentidos. Nosotros teníamos que soportar los comerciales. Por cada 5 minutos de programa te metían como media hora de comerciales, y tú tenías que soportar los comerciales para poder ver tu programa favorito. Ustedes jóvenes, no tienen que preocuparse de esperar cuando estén los comerciales, no tienen que preocuparse de que el programa es la próxima semana. Ustedes hoy pueden disponer de todo un catálogo de películas y de series para verlas cuantas veces quieren, a la hora que quieran, en Netflix, en Amazon, en HBO. Están bien consentidos. Y eso creo que les ha hecho ser muy impacientes. Porque pasa que le piden algo a Dios, y si Dios no les responde en las próximas 24 horas, Dios ya no existe. Señor, te estás tardando. Ya me estoy desesperando, Señor. Mejor me voy a ver un programa de Netflix. Ahí me quieren más. Ellos sí me quieren. Tú no me quieres. Mejor me voy a ver. Amazon está conmigo. Ellos sí están conmigo. Y mis amigos, no es que Dios no exista. Ese Dios que cree, ese Dios que crees, no existe. No es que Dios no exista. El Dios en que crees no existe. Nos han condicionado tanto en estos tiempos que lo que debiera de sernos natural, como el perdonar o la paciencia, hoy nos parecen como que de santos, porque nos han condicionado los medios y la sociedad a confiar más en nosotros que en Dios, y tenemos ahí los resultados. De modo que esa es mi idea para este mensaje. Mi idea es que Dios no existe para servirnos. Nosotros existimos para servirle. Dios no existe para servirnos. Nosotros existimos para servirle. Y cuando no vivimos de acuerdo a esta verdad, nuestra impaciencia nos comerá vivos. ¿Cuántas cosas hubiéramos evitado, mis amigos, con un poquito más de paciencia? ¿Cuántas cosas? De modo que quiero abordar las preguntas que hasta aquí nos hemos hecho. Les preguntaba la semana pasada por qué Jesús dudó, y les di mis apreciaciones. Quiero hacerles otras preguntas que creo pueden ayudarnos a considerar mejor lo que hoy vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Consideren esta pregunta: ¿por qué una persona tan pacífica como Jesús murió de una manera tan violenta? ¿Por qué alguien que predicó amor y paz habría de ser crucificado tan injustamente? ¿Qué hizo Jesús para que lo trataran así cuando Jesús habló de reconciliación y perdón? ¿Por qué Jesús fue tratado como fue tratado cuando Él vino a darnos un mensaje de perdón? ¿Por qué lo tratamos así? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cuál creen que sea la mayor injusticia que ha existido? ¿Cuál creen que
sea la más de las más grandes injusticias que han existido, que han pasado. La más grande injusticia. ¿Cuál creen? Yo creo que esa es la más grande. Hemos visto injusticias, los expresidentes, la corrupción, lo que está pasando en Qatar con los catarinos, de que ya está arreglada la final, Argentina con Portugal, que es pura corrupción el fútbol de la FIFA. Pero ¿cuál es la más grande injusticia? Justamente la que se le hizo a Jesús. Y quiero preguntarles, ¿se le castigó a los culpables? ¿Alguien sabe si fueron castigados, si se hizo justicia de esa injusticia? Y a veces preguntamos por qué nos pasa esto, por qué de las injusticias. ¿Será acaso que Dios no es justo? ¿Será acaso que Dios existe? Y les hablaba la semana pasada de que las injusticias son la razón para que Dios sea justo. ¿Cómo pudiera ser Dios justo si no hay injusticias? Tiene que haber injusticias para que entonces Dios juzgue las injusticias y veamos que Dios es justo. Dios permite las injusticias para que haga justicia. Dios es justo. Tú ves que Dios es justo cuando permite las injusticias. Si hay injusticias, entonces esa es la razón de que tú y yo creamos que Dios es justo. Y hablábamos de esto, de el porqué de las injusticias y por qué Dios es justo. Y quiero preguntarles, si creemos entonces que Dios es justo y que las injusticias existen para que Dios las juzgue y que Dios va a premiar a los justos, eso me encanta. Dios va a recompensar a los justos, a los que vivieron de acuerdo a la verdad y a la inmortalidad. Dios los va a recompensar. Dios es justo. Hay injusticias que tú y yo no vamos a conocer en toda esta vida, pero Dios las conoce y las va a juzgar. ¿De acuerdo? Ok, quiero preguntarles, si creemos que Dios es justo y por eso existen las injusticias, ¿cómo debiéramos de vivir si creemos que Dios es justo? ¿Cómo debiera ser nuestra vida si tú y yo creemos que Dios es justo? ¿Cómo debiera de verse nuestras vidas si realmente creemos que Dios es justo? ¿Crees que Dios sea justo? ¿Cómo tú y yo vivimos? Dice si realmente creemos que Dios sea justo. Dice Pedro, para respondernos, brevemente permítanme compartirles este pasaje increíble de Pedro. Dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, dice Pedro, no es que el Señor, vean esto, porque tú vas a encontrar gente que dice que no existe Dios porque no hace justicia. ¿Cómo es que existen las injusticias? Y dice Pedro, no es que el Señor se tarde en juzgar, no es que Dios no sea justo, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos cambien su vida. Si no viene el juicio, es porque Dios está esperando a que nos arrepintamos. Señor, gracias que me estás ayudando. Dios quiere que cambiemos y que dejemos de pecar. ¿Qué significa pecar? Pecar no es más que hacer mi voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Eso es pecar, porque confío más en mí que en Dios. Que mejor hago lo que quiero, que lo que Dios quiere, porque no sé si lo que Dios quiere sea bueno. Dice Pedro, el día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las cosas que hay en ella quedarán, vean esto, expuestas. Es lo que hace el fuego. El sol es un fuego, descubre la oscuridad.
El fuego descubre realmente quién es quién. Si es oro, no va a pasarle nada al fuego, por lo contrario, no le va a pasar nada al oro, por lo contrario, el oro se purificará. Pero si es paja o es cartón, adiós cartón, el fuego lo consumirá. El fuego lo que hace es traer juicio sobre algo y expone. ¿Qué es el juicio? Es exponer realmente quién es quién, es mostrar realmente lo que está en nuestro corazón. Dice, todo será destruido, por lo tanto, ven esto, todo será destruido, va a haber juicio, porque Dios es justo. No es que no sea justo, está esperando que nos arrepintamos. Todo será destruido, por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Así es como debe verse nuestras vidas. Si tú y yo creemos que Dios es justo, y Dios es justo porque permite las injusticias para entonces juzgarlas. ¿Qué clase de persona debemos ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios? Una vida dedicada a servirnos, qué es lo que me gusta, cuáles son mis planes, qué es lo que yo quiero. Tú y yo no queremos entonces que Dios sea justo, no nos va a juzgar. El único que se juzga soy yo. ¿Qué quiero? Esto, aquello. Pero es Dios quien nos juzga, de modo que Dios no existe para servirnos, nosotros existimos para servirle. Y termina el pasaje dice Pedro, esperen la llegada del día de Dios. El día de Dios no es el día de la independencia, el día de mañana. ¿Qué día estamos esperando? El día de mañana no, el día de mi cumpleaños tampoco. El día de Dios. Dice, esperen ese día, esperen el día de Dios, el día en que Dios va a poner a todos en su lugar, donde Él va a hacer justicia, donde Él va a revelar realmente si lo que hicimos fue para Dios o para nosotros mismos. Esperen ese día y hagan, dice Pedro, y hagan lo posible para que llegue pronto. Esperen por ese día y desesperen para que llegue el día. Aquí hay una increíble combinación, porque todos tenemos paciencia, nada más que no en las mismas cosas. Quien cree que no tiene paciencia no se conoce. Todos tenemos paciencia, todos, pero no en las mismas cosas. Dice Pedro, ustedes esperen en esto que es mucho mejor, en el día de Dios, y hagan lo posible para que llegue pronto ese día. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. ¿Será por eso que está haciendo tanto calor? Yo ya no soporto esta semana hizo calor como... Yo dije, Señor, ¿estamos en invierno o estamos en Acapulco? ¿Cómo hizo calor esta semana? Y esto del juicio de Dios, está hablando Pedro, por inspiración de Dios, de un día final. Pero este juicio o estas pruebas de fuego son pruebas parciales. Los cambios que tal vez tú estás enfrentando hoy es una prueba. Se está probando qué es lo que hay, quién eres, qué es lo que hay en tu corazón. Y no significa que ya se va a acabar el mundo, pero hay pruebas previas de ese gran final, cosas que nos pasan, cambios que tenemos, y ahí están siendo probados. Está viniendo el juicio sobre nosotros. En esos cambios se está exponiendo lo que hay en nuestro corazón. Y Pedro habla de este final día en que, así como vienen esos cambios, cambio de año, cambio de trabajo, cambio de ciudad, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Esos cambios revelan quién estamos siendo. Así vendrá un día en que todo cuanto existe será descubierto y habrá un cambio final, el cambio de esta tierra como la conocemos a la tierra que Dios pensó para nosotros. Dice Pedro, estimados hermanos, yo
ya que están esperando a que suceda esto, asegúrense de que su vida esté libre de pecado. En esto no confíen mucho en ustedes, pero sí confíen, asegúrense de estar libres, de estar queriendo ustedes hacer su voluntad eso es el pecado, libres de pecado, y busquen la paz con Dios. Otra manera de expresar libres de pecados es la pureza. ¿Qué significa la pureza? Que tú estás concentrado en una sola cosa. Es la pureza. La pureza es el otro lado de la paz. Tenemos tanta paz como pureza. ¿Qué es pureza? Estar enfocado en una sola cosa. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Dios nos espera esa paciencia del Señor, aprovechémosla para volvernos a Dios. Dice Pedro, es una oportunidad y el escenario final es este, dice Pedro, hablando de lo que Dios tiene planeado. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, ustedes ya lo conocen, lo están conociendo, estén en guardia. Estén en guardia. O sea, no se duerman. Estén preparados, no estén adivinando qué onda. No, estén en guardia. No sea, vean esto, si no estamos en guardia, ¿qué nos puede pasar? Seremos arrastrados por el error, vean esto, de personas libertinas y caigan de su firmeza. ¿Quiénes son las personas libertinas? Las personas libertinas son las personas que giran, que te enfocan en ti mismo más que en Dios. Esas son las personas libertinas. No, haz lo que tú quieres, consigue esto, sé feliz. Es el mensaje que todo lo que nos dice. Es todo lo que nos dice todo el día. Es por eso que estamos como estamos, sin paz. Dice Pedro, mejor conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conozcan mejor, porque ven esto, porque así recibirán. No recibo, Padre, no entiendo qué hice, te caigo mal. No es que le caigamos mal a Dios, es que no conocemos al Señor. Estamos enterados de todo, le sabemos a todo, pero menos de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así, vean esto, y así recibirán cada vez más de su generoso amor, de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre. Así sea. Recibirán de su generoso amor. Cuando Dios no responde a tu oración, a nuestras oraciones, ¿cómo se siente? Cuando las cosas no pasan. Recuerdo esta persona que me dijo, yo hice, pastor, hasta una cadena de oración. 3,000 personas se juntaron para orar conmigo y aún así mi mamá se murió. Otra persona me dice, pastor, yo he servido, yo he dado mis diezmos y pastor, no veo mejora en mi situación económica. La persona que me comentó, yo le prometí a Dios ser misionero si mis papás no se divorciaban. Mis papás se separaron. ¿Cree que el problema sea que Dios no nos conteste o que nosotros no contestemos a Dios? Pensamos que ese es el problema, Dios no me contesta, pero pregunta, ¿hace cuánto o cuándo fue la última vez que tú le contestaste a Dios? Muchos lo tenemos en visto, no sé desde hace cuántos años. Muchos no hemos respondido su solicitud de amistad, muchos hasta bloqueado lo tienen.
¿Será acaso que Dios no nos contesta? ¿O que nosotros no le hemos contestado en toda una vida tal vez? Y yo les he dicho, bueno, no les he dicho en ese momento, cuando me dicen eso, pero después considero que no es que Dios no exista. Cuando me dicen esto de que, ¿por qué sus papás se separaron? ¿Por qué mi mamá murió? Yo les pregunto, o yo me pregunto, no es que Dios no exista. Ese Dios en el que creo no existe. El Dios que si no me contesta, no existe. El Dios que si no hace lo que quiero, no existe. El Dios que no hace mi voluntad, no existe. Yo me pregunto, ¿y yo cuándo he hecho su voluntad? ¿Yo cuándo he contestado lo que Dios me ha pedido? Y a veces me encuentro que en mi vida he obedecido. Como dijera Pedro, me he preparado para el juicio de Dios. De modo que quiero preguntarles, entonces, ¿quién es Dios? Ese Dios en el que he creído no existe, porque es un Dios que yo me he creado, porque mi cerebro se ha condicionado por lo que me han dicho de que confíe en ti mismo, y he hecho las cosas para mí, pero no para Dios, de modo que ya no veo como es, y veo el vestido blanco con dorado. Quiero que nos preguntemos entonces, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y este pasaje nos responde, Dios es generoso. Aun y cuando no te responda, es generoso. Conozcan mejor al Señor Jesucristo y recibirán, dice Pedro, de su generoso amor. Dios es generoso aunque no me responda. Dios es generoso aunque no me ayude en toda esta vida. Aunque en toda esta vida no tenga respuesta de Dios. Dios es generoso. ¿Cuántos aquí aman a sus hijos? Cuando están con ellos y les dicen, mi amor, ya es domingo y no has hecho la tarea. ¿No crees que hace tiempo? Ya son las 10 de la noche. Y te dice tu angelito, ah, sí, papá, la voy a hacer, ya voy a... Y al día siguiente recibes una llamada de tu angelito y te dice, papá, mamá, por favor, se me olvidó la tarea. ¿Pudieras traérmela? ¿Pudieras llevármela a la escuela? ¿Tú qué le responderías? Ay, mi amor, con todo gusto. No por nada te estuve recordando ayer a las 10 de la noche de que tenías que hacer tu tarea, pero ahí voy corriendo. ¿Cuántos le dirían eso a sus angelitos? Te dije desde ayer, todo el fin de semana te estuve recordando, hasta ayer a las 10 de la noche, y ahora que te pongan 0. Nos vemos al rato, te amo. Pregunta, ¿ese padre dejó de amar a su hijo porque le negó el llevarle la tarea a su angelito? Quiero preguntarles, esos problemas que estás pasando, estas carencias que estás teniendo, esta estrechez que estás sufriendo, ¿la estás traduciendo como que Dios no te ama? De modo, porque todos decimos que Dios me ama, pero estamos viviendo vidas justas, como lo menciona, sirviendo a Dios y no a nuestros planes, como lo dijera Pedro. ¿Y lo estás interpretando como Dios ya no me amas? Y Dios, olvídate de mí, voy a hacer yo mis planes, voy a confiar en mí porque no puedo yo confiar en ti, porque nada más tú me fallas. ¿Estás interpretando lo que te está pasando como que Dios no te ama? Su no lo estás interpretando como que Dios no te ama.
Y permítanme terminar con este pasaje maravilloso de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 8, yo les animo a que se lo memoricen, es una obra de arte. En eso sí podemos ocuparnos, mis amigos, sin preocuparnos. Dice Romanos capítulo 8, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos? ¿Habrá algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria? Vean esto. ¿O estamos en la miseria? Muchos viven huyendo de la pobreza, de modo que no se dan cuenta. Están evadiendo a Dios. No debiéramos de preocuparnos, mis amigos, no debiéramos de preocuparnos de la pobreza, no debiéramos de preocuparnos de la miseria. Lo que debiéramos de preocuparnos es no estar viviendo esas vidas justas que el Señor nos llama a vivir. Quiero preguntarles, ¿estamos viviendo vidas justas? ¿Qué significa vidas justas? No vidas buenas, vidas justas, o sea, diferentes. Se nota que conoces a Jesús, se nota que estarías tú dispuesto, mis amigos. Si tuvieran que arrestarte porque conoces a Jesús, ¿habría suficiente evidencia? ¿Estás siendo justo? Porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, mis amigos, seguramente estamos haciendo la nuestra. Y si pasamos hambre o estamos en la miseria, muchos dicen, si es miseria, esto ya no es de Dios. Si estoy teniendo problemas, esto ya no es de Dios. Ya no debo de ir a la iglesia, se me hace que esa es la causa de todos mis problemas. Estoy leyendo demasiado la Biblia, estoy haciendo demasiado el bien. Debo de separarme de eso y mejor concentrarme en mí. Debo de echarle más ganas, trabajar más, tener más metas, viajar, disfrutar, porque esto no me está ayudando. Dice Pablo, Dios no dejó de amarte. Dice Pablo, claro que no. Y a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Vean esto. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Vean esto, que nos amó. Nuestra victoria es absoluta por medio de esta nueva promoción que me dieron. Nuestra victoria es absoluta por medio de que al fin conseguí marido. Nuestra victoria es absoluta porque al fin me promovieron. Nuestra victoria es absoluta porque al fin se me dio el que me fuera de vacaciones. Eso dice, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. De modo, dice Pablo, que estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Nada puede separarme. Nada puede hacer que Dios me ame menos. Nada puede hacer que lo que Dios es y lo que Él tiene escape del plan que tiene para mi vida. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vean esto, con esto quiero concluir. Vean esto, que está revelado, dice Pablo. Ese amor se manifestó en Cristo Jesús nuestro Señor. No en lo que por fin logré, no en lo que por fin conseguí, no en lo que esperé tanto, no en los planes que tuve. Este amor
se reveló, se mostró, nos lo enseñó Dios, nos lo pintó a todo color, nos dijo cómo nos amaba, nos mostró ese amor en Cristo Jesús, nuestro Señor. De modo que la conclusión de cómo es Dios es generoso. No definamos a Dios y su amor por nuestras circunstancias, definamos a Dios y su amor por Cristo. ¿Cómo estamos definiendo el amor de Dios? ¿Por qué creen que nos sintamos tan condicionados, nos sintamos tan abandonados cuando las cosas no se dan o cuando las cosas no son como quiero? ¿Por qué creen que vivamos por nuestros planes y no los planes de Dios? ¿Por qué creen que se nos haga tan difícil creer como para seguir a Cristo y vivir en su voluntad? De modo que seamos justos y de modo que cuando llegue el día del juicio se vea que no fue el que lo hicimos para nosotros, fue hecho para Dios. ¿Qué creen que sea lo que nos haga no creer que esto es verdad, que va a haber un juicio, que esto es verdad, que no depende el amor de Dios por lo que tengo, puedo, quiero? No es que Dios no exista, el Dios en el que creo no existe. Nosotros no existimos Dios no existe para servirnos, nosotros existimos para servirle. De modo que quiero preguntarte, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviéndole con todo tu corazón? ¿Esperando el día final? Hoy, ¿cómo quiero que el Señor diga ese día? Quiero escuchar de Él ese día: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste puesto, en lo mucho te pondré. Estoy esperando que Dios sea mi recompensa. No hay nada en esta tierra que me dé recompensa, no hay nada en esta tierra que me pueda pagar. Estoy haciendo esto porque espero la paga en ese día, espero de Dios su paga, espero de Dios su retribución. Quiero ser justo porque Él es justo. ¿Qué os parece? Oramos. Si tú estás luchando hoy con algo en tu vida, si hay algo que no puedes controlar, si hay algo que te está comiendo literalmente, quiero decirte que eso que crees que es la causa de cómo te sientes, el Señor quiere que escuches que eso no es la causa del por qué, del cómo te sientes hoy. La razón de por qué nos sentimos así es porque no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a nosotros. Mis amigos, no habrá suficientes cosas con que servirnos para saciarnos. Nos podremos comer el mundo y aún así vamos a estar descontentos, impacientes, desesperados, porque tú no fuiste creado para ser Dios. Tú y yo fuimos creados para ser sus criaturas, para servirle, para amarle. De modo que en el nombre de Jesús, teniendo ya la historia completa, no esperando porque algo pase para entonces estar seguros de qué onda con esta vida, teniendo ya la historia completa, Pedro nos dice: dediquémonos a ser la persona que Dios pensó que fuéramos y a servirle a Dios con todo nuestro corazón, confiando en su gracia,
en cada momento. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias, porque esto no lo pudiéramos haber hecho en nuestros medios, el sentirnos libres. No hay manera en que podamos sentirnos perdonados. No hay manera en que podamos sentirnos cercanos a ti, si no fue porque tú hasta nosotros, no fuera porque viniste hasta nosotros, Señor. Gracias. Y para quien hoy tiene una relación distante con Jesús, para quien tal vez Jesús sea algo semanal, o cuando los problemas son más grandes, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que la paciencia que nos tienes pueda conmovernos y conducirnos hacia ti. De cuánto nos has esperado, de cuán fiel has sido, aún en nuestro pecado, aún en nuestra dureza, cuán fiel y paciente, misericordioso has sido para regresar a ti, para volver a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tan inmensa bondad hacia nosotros. Gracias por tu misericordia que nos concede la vida, nos concede esta oportunidad. La queremos abrazar con todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos pueden dar un aplauso a aquel que es justo en todo lo que hace.